Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. Y ahora ya sí, damos inicio al webinar que hoy nos lleva a hablar sobre el cumplimiento de la normativa cada vez más exigente en ciertos países de Latinoamérica. Como decía, específicamente en Centroamérica, donde la normativa protege cada vez más al ciudadano y por lo tanto lleva o conlleva un cumplimiento más estricto por parte de las entidades que participan en el ecosistema de pagos, eh, sean bancos, procesadores de pagos, emisores de tarjetas o retailers. Así es que, sin mucho más, damos inicio a la sesión. Bueno, creo que algunos de los asistentes, por lo que he podido ver en los registros, ya me conocéis. Yo soy Carlos Larrañaga. Soy el gerente regional de ventas para Latinoamérica y Europa de Inetco y en mi experiencia profesional cuento con 20 años en el sector financiero, específicamente dentro del ámbito de BBVA, donde trabajé en diferentes áreas, tanto a nivel de operaciones, como en áreas financieras, como en reingeniería de procesos a nivel tanto nacional en España y Portugal, como a nivel corporativo en Latinoamérica. Y desde el año 2016 me encuentro desarrollando los mercados latinoamericano y europeo dentro de Inetco. Recordemos que podéis hacer las preguntas que queráis, sentiros libres, el chat está abierto y intentaremos ir dando también espacio para algunas cuestiones, algunas preguntas, algunas encuestas que vamos a hacer y al final daremos un tiempo para aclarar dudas o cuestiones. Este es el programa de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre cuál es la realidad que está viviendo Latinoamérica en este momento. Os adelanto ya que vais a ver una película de terror. No me gustaría que así fuera, pero es la realidad. En este momento el fraude se está convirtiendo en un problema excesivamente serio en esa región. Vamos a ver cómo está afectando el mundo del fraude, ciberataques y qué papel está jugando la inteligencia artificial en esta nueva realidad. Vamos a ver qué se puede hacer para poder detectar y prevenir este tipo de situaciones. Y luego hablaremos un poquito de Inetco, obviamente, porque es quien está haciendo el hosting de este evento y evidentemente tenemos que hablar de cuáles son las ventajas competitivas que ofrece nuestra plataforma. Y luego daremos, como he dicho, un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, pues me decían aquí, estoy haciendo esto yo solo, así es que me vais a perdonar. Voy a intentar lanzar aquí, a ver si consigo hacerlo con éxito, a ver si puedo hacerlo bien. Un momentito, cuestionarios, aquí lo tengo. Vale. Me pedían en la organización que hiciera esta pregunta. Decían, oye, pues, ¿cuál es el costo real de los fraudes o delitos financieros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os lanzo un poquito la pregunta. ¿Cuál puede ser, ¿no? ¿Estimáis el costo que puede tener el impacto económico que tiene el fraude sobre la industria financiera, específicamente en Latinoamérica? Eh, Os voy a dar un poquito de tiempo para que podáis hacer vuestras mejores estimaciones. Vamos a daros un poquito de tiempo. Veo que hay gente conservadora, veo que hay gente agresiva, veo que las opiniones están bastante divididas. Voy a daros un poquito más de tiempo, 10 segundos más y cerramos la encuesta. Ok, venga, cerramos la encuesta. Un segundo más, por si hay alguno más que quiera votar. ¿No? Venga, pues cerramos la votación. Muy bien, pues según vuestros datos, según vuestra manera de pensar, según lo que opináis, el 27% habéis votado, creo que tengo que compartirlo así, correcto. Em, habéis opinado que unos 2.000 millones de dólares, un 27%, o sea, lo que en moneda americana serían 2 billones con B, 45% considera que son 5 billones con B, 5.000 millones,
Y el 27% pensáis que son 15 billones, con B también, es decir, 15.000 millones. Vale, pues os enseño los resultados. El coste real es de 15 billones con B de dólares. Recordemos que este es un dato que suele normalmente no ser compartido por las entidades financieras, ni por los procesadores de pagos, ni los retailers. Son muy celosos de su información. Entonces se realizan encuestas por entidades fiables, participan en el sector, el ecosistema de pagos, el sector financiero, y hemos obtenido el dato de 15 billones de dólares, el coste directo total relacionado con los fraudes. Otras estadísticas que os puedo dar, ¿no? Oye, el coste del cumplimiento en la lucha contra el fraude ha aumentado un 97% en las instituciones financieras en un año. Se está dedicando un 100% más, pero al mismo tiempo hay una estimación de que el 69% de las instituciones financieras están considerando reducir sus costos en los programas de detección o de cumplimiento con la normativa en la lucha contra el fraude y la ciberseguridad. Entonces, como veis, son vectores que pueden ser contradictorios. Y luego se está dedicando un 67% más de coste humano en el combate al fraude. Aquí tenéis las fuentes, ¿vale? Nosotros intentamos acompañar siempre todo con fuentes fiables. La nueva realidad en América Latina. Básicamente lo que estamos viendo es una amenaza muy latente, constante, creciente y que representa o que se ve representada en esquemas muy sofisticados, esquemas cada vez de mayor combinación entre la ciberdelincuencia, la utilización de inteligencia artificial y machine learning, conceptos muy claros con conocimiento muy profundo de cómo funcionan los ecosistemas de pagos y por lo tanto cómo se pueden conseguir hacer ataques o llevar a cabo ataques de fraude muy importantes, pero también con lavado de dinero. Es decir, se están combinando tres factores fundamentales que son como la combinación de la tormenta perfecta, ¿verdad? Que sería inteligencia artificial, ciberataques, capacidad de fraude, de cometer fraude y capacidad de lavado de dinero. Todo ello combinado en entidades eh, defraudadoras que son muy potentes tecnológicamente. Al mismo tiempo que este vector de crecimiento de ataque está ocurriendo, es una realidad, estamos viendo también un crecimiento y una exigencia mayor también en todos los reglamentos, normativas, regulaciones que tienen que ver con el combate a este tipo de eventos. Con lo cual, vivimos en un mundo donde nos estiran de ambos lados. Por un lado tenemos mayor tensión en la parte tecnológica, en la parte de fraude, por otro lado tenemos también mayor tensión en el cumplimiento y en la protección, que es lo importante del ciudadano y de las transacciones que se ejecutan. ¿De acuerdo? Luego, evitar no solamente el que ocurran, sino además asumir las responsabilidades en caso de que ocurra. Y esas exigencias se ven de alguna manera representadas en lo que estamos hablando aquí en este slide ahora mismo. Es un aumento de casi el 50% en operaciones no reconocidas con tarjeta de crédito o de débito, tanto en transacciones tarjeta presente como no presente. Y esto evidentemente es de conocimiento de los reguladores en cada país y entonces o bien las comisiones nacionales, las comisiones bancarias nacionales de cada país, o las entidades regulatorias en cada país están exigiendo cada vez más el cumplimiento de normativas o emitiendo normativas cada vez más exigentes, ¿vale? Y también, no solamente en cuanto a la protección, sino también en rendir cuentas, en ser claros, en contar con información, en evidentemente tener claro que no solamente se trata de poner medidas, sino también de poder informar. Vamos a ver, si en este momento la realidad nos lleva a entender y ver claro que tenemos una amenaza delante, que es una realidad, no es algo que va a venir, ya está ahí. Todos, creo que la mayoría de los que estáis aquí, sabéis que esto es una realidad y seguramente más de uno ha sufrido
en sus propias carnes, por decirlo así, alguno de estos eventos. Luego, esto ya no es algo que yo puedo optar por, me protejo de una manera un poco más tradicional. Un poquito más adelante hablaremos sobre formas de protección, ¿no? Ya no es opcional. Esto ya es algo que es crucial. Es fundamental contar con tecnología que me proteja ante este tipo de amenazas. Los delincuentes ya están preparados, los delincuentes tienen la capacidad, nosotros tenemos que tener esa misma capacidad. Evidentemente, no solamente ya utilizan inteligencia artificial y machine learning, que nosotros también debemos hacer para protegernos, sino que además los reguladores en cada país, y con razón, exigen cada vez plazos más cortos de adaptación de los nuevos reglamentos. Pero es que los defraudadores tampoco nos dan tiempo a poder prepararnos. Tenemos que tener la capacidad y la información y los datos para poder hacerlo a la misma velocidad que ellos desarrollan sus amenazas. Por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos que tener es la mejor capacidad de información y disponibilidad de información posible para poder analizar y evaluar esa información usando las mismas herramientas que los defraudadores o que los ciberdelincuentes para minimizar las pérdidas financieras y para proteger las transacciones financieras de nuestros ciudadanos, que es al final a quienes servimos. ¿Qué aspectos normativos importantes debemos conocer? Pues que para poder responder a lo que se nos pide necesitamos tener una monitorización o un monitoreo continuo de las operaciones en todos sus canales. Tener partes de la información o partes de lo que es la transacción en sí misma en todo su viaje desde que empieza hasta que acaba, tener la capacidad de poder monitorear cada paso y poder detectar y prevenir los fraudes o incluso ciberataques. Tener la capacidad de explotar y analizar esa información creando perfiles comportamentales, perfiles transaccionales, siendo capaces de geolocalizar la información en tiempo real. Esto es fundamental. He mencionado ahora una palabra que los que me conocéis sabéis que para mí es un factor diferencial y es tiempo real. Hoy en día, ante las amenazas que tenemos, que son extremadamente profesionales, desde el punto de vista negativo, por supuesto, porque tienen mucho conocimiento, pero si no somos capaces de reaccionar en tiempo real, los que me conocéis y sabéis que ya he hecho varias presentaciones en este sentido, es crucial, es absolutamente imperdonable no tener un sistema de protección en tiempo real. Y yo sé que la mayoría de los clientes con los que hablamos o clientes a los que presentamos siempre tienen en tiempo real, pero hoy en día más que nunca es crucial. Y luego la capacidad de reaccionar no solamente porque ha ocurrido el evento, sino el poder verlo venir. Es decir, el poder anticiparme y tener un modelo de proactividad, ser proactivo en la detección, sabiendo que hay comportamientos que pueden entrar dentro de modelos predictivos y por lo tanto podemos identificar esas tendencias, podemos identificar incluso los llamados ataques de día cero, porque lo que hacemos es evaluar el comportamiento de los clientes. Cuando digo ataques de día cero, me refiero a aquellos ataques que todavía hoy no sabemos si han ocurrido o no, o son literalmente ataques en formato nuevo y por lo tanto eh, eh, no tenemos histórico, no podemos compararlo con una base comportamental. ¿De acuerdo? Os enseño un poquito, este gráfico me gusta mucho porque es cómo evolucionamos, ¿no? Desde la seguridad física en los años 80, donde pues, los equipos se aseguraban con candados, literalmente con hardware, se protegía con hardware, ¿no? Físicamente. Y cómo podemos ver que hoy hemos llegado a situaciones donde lo que tenemos directamente son ataques que ocurren en diferentes vectores y todos de forma absolutamente orquestada y tecnológica, con el uso de la mayoría de la información en tiempo real. Y tenemos desde contaminación de bases de datos existentes, desde malware, ransomware, tenemos ataques de man in the middle, tenemos un montón de ataques que son absolutamente tecnológicamente avanzados, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo
La protección también ha ido evolucionando y fijaros que íbamos desde el código por bloqueo, ¿no? Al cortafuegos, al uso de la VPN, al antivirus, al antispam, al filtro web y hoy en día realmente necesitamos protegernos de manera también muy avanzada ante estas amenazas tecnológicamente avanzadas y vectorizadas que utilizan las cibermafias y los ciberdelincuentes. ¿Cuáles son los más comunes, ¿no? Los que más vemos en contacto con nuestros clientes? Los típicos fraudes de pago con tarjeta presente y no presente. Los de tarjeta no presente cada vez son más frecuentes. Hemos visto un incremento, sobre todo después de la pandemia, después del año 2020. em, Hubo un crecimiento exponencial en lo tocante a tarjeta no presente. Y por supuesto que también no dejamos de lado los fraudes internos. Este es un aspecto que siempre que hablo con clientes, siempre que hablo con entidades, prospectos que puedan venir a ser clientes o incluso con entidades reguladoras, uno de los aspectos que siempre comento es que el 80% de los fraudes suele estar de forma directa o indirecta, es decir, de forma voluntaria participativa o de forma involuntaria sin darse cuenta, porque puedan haber gaps o puertas traseras, normalmente están relacionados con algún tipo de participación interna. Siempre hay una relación entre el fraude interno y el fraude presente o sufrido. Entonces, no olvidemos el tema de fraudes internos, que es crucial y sobre todo es del que menos se habla y probablemente pueda ser de los más peligrosos que hay. Tenemos amenazas persistentes, donde podemos tener incluso hasta bloqueos de infraestructuras completos, donde podemos tener retiros masivos de dinero y el famoso man in the middle, donde nos pueden afectar por malware el switch de pagos, el autorizador y directamente, como ya sabéis los que habéis asistido a alguna de mis presentaciones, siempre cuento el caso de este banco que sufrió en menos de 3 horas 19 millones de dólares de pérdidas por un ataque de man in the middle eh, eh, a través de retiros de dineros en cajeros y compras en POS. Y luego, evidentemente, ciberataques organizados donde podemos tener ataques BIN, ataques de terminales no registrados, donde podamos tener credenciales comprometidas o incluso denegación de servicio de DOS, que puede llegar a ser una completa locura en el comportamiento a nuestros clientes. Hablemos también de que todo esto, como os comentaba al principio, ya hemos hablado el grado tecnológico muy elevado que tienen los ciberatacantes. Hemos hablado también de cómo esos ataques se pueden llevar a cabo con o sin colaboración interna, pero el fraude interno es algo real, palpable, nadie lo puede negar. Pero una vez realizado el fraude hay que lavarlo. Ese dinero hay que lavarlo. Y existen ya, como os decía antes, el tercer vector. Uno es el ciberdelincuente que trabaja en colaboración con el defraudador y al mismo tiempo con el tercer vector que es el que se encarga de lavar ese dinero. Aquí tenéis algunos de los ejemplos típicos de lavado de dinero. Desde el smurfing, que serían los depósitos en pequeñas cuentas que parecen desapercibidos, pero al final acaban uniéndose todas en un comportamiento más que habitual, la creación o utilización de empresas fantasma que no existen, las mulas, las operaciones inmobiliarias, el blanqueo mediante casinos e incluso criptomonedas, sites de apuestas. Tenemos identificados muchos casos que al final con la utilización de machine learning y reglas específicas de cada país se pueden detectar muchísimas de estas actividades de forma automatizada y también, y aquí es donde entra la parte de inteligencia artificial y machine learning, es la evaluación comportamental de los clientes, apoyándonos en tecnología ya existente. Me decían aquí que lanzara nuevamente no sé si es aquí o en la siguiente, esperar un segundo. Aquí. Vale, voy a lanzar nueva encuesta. A ver si consigo. Vale, vamos con este. Ok, debéis tener ya visible dos preguntas. La primera es si ha desplegado usted una solución que le permita monitorear operaciones en tiempo real.
Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento está planteando su institución invertir en tecnología que cumpla con las nuevas regulaciones antifraude? Os voy a dar algunos par de minutos para que podáis leer la pregunta, ver las respuestas con tranquilidad, no hay prisa. Ahora hablaremos un poquito en los aproximadamente 20 minutos que quedan. Vamos a hablar un poquito de cómo esta pesadilla, ¿no?, que os presentaba al principio, cómo podemos evitarla. O por lo menos, nunca vamos a decir que podemos evitar al 100%, porque el defraudador siempre va a estar ahí. Pero sí vamos a ver cómo podemos ayudar a protegernos un poco y poner medidas que sean realmente efectivas. Ok, vamos a ir cerrando entonces ya la participación en la encuesta. Voy a dar un par de segundos más por si alguien más quiere votar de última hora. Ok, perfecto. Finalizamos votación y vamos a compartir resultados. Pues mirar, a la primera pregunta, ¿ha desplegado usted una solución que le permita monitorear operaciones en tiempo real? El 38% decís que sí y el 66%, 63, perdón, decís que no. No quiero daros miedo, pero a mí me preocuparía no tener una solución en tiempo real. En fin, aquí estamos para ayudaros, ¿eh? La segunda pregunta, ¿en qué momento está planeando la institución invertir en tecnología que cumpla con las nuevas regulaciones? Bien, habéis votado eh, un 43% en menos de 12 meses, lo que está bien. Y el 43% habéis dicho que no tenéis la certeza, no tenéis seguridad. Y un 14% ya cuenta con todo lo necesario. Enhorabuena, me alegro. Vamos a ver cómo podemos complementar, que vamos a parar esto. Vamos a ver cómo podemos complementar toda esta información. ¿Por qué es clave la utilización de la inteligencia artificial para protegernos en el ecosistema de pagos? Pues por la misma razón por la que ellos lo utilizan. Es decir, vamos a tener la capacidad de utilizar realidad, datos, la utilización de datos a gran escala para poder protegernos y evaluar comportamientos ante ecosistemas de alta complejidad, donde vamos a tener canales móviles, banca por Internet, e-commerce, cajeros automáticos, POS. Ahora ya estamos también hablando de incluso IoT, de Internet of the Things. Luego, de esta forma, vamos a tener ambientes muy cambiantes, ecosistemas que no tienen nada que ver unos con otros. Y tenemos la necesidad de utilizar, porque ahora mismo ya es una necesidad, ya es perentorio, el uso de inteligencia artificial o de machine learning o machine learning para protegernos. La velocidad de respuesta tiene que ser la misma con la que nos atacan, es decir, en tiempo real. No podemos permitirnos la posibilidad de hacer una evaluación post-mortem. Directamente estaríamos efectivamente en post-mortem porque habríamos muerto. Como os comentaba antes, en menos de 3 horas 19 millones y no fue el ataque más rápido, ¿eh? Evidentemente porque también se reducen costos desde un punto de vista de implementación, se hace una inversión inicial, pero el impacto, tanto por la reducción de coste como por la mejora de imagen ante el cliente, como por el impacto reputacional, se ve mejorado en gran medida por la capacidad de reacción alta que podamos tener. Recordemos que una mala experiencia del cliente, aquí es donde hablamos de mejorar la experiencia del cliente, nos puede contaminar y estadísticamente se suele decir que para recuperar una imagen dañada por parte de un cliente necesito como mínimo 20 opiniones positivas. Luego, una contaminación negativa necesita 20 positivas para poder generar o recuperar el impacto negativo recibido. Y por otro lado, que se pueda también visibilizar en el mercado, mis clientes me ven como que soy la entidad en la que puedo confiar. Tengo capacidad de respuesta porque he detectado eventos y lo he dado a conocer a mis clientes. Este es otro aspecto muy importante y es el compartir la información cuando se ha detectado un ataque, poder compartirlo con los clientes. Incluso
Luego, si queréis, en un one-on-one podemos tener reuniones personales con cada uno de vosotros, como incluso podemos entrar en integraciones para que se puedan iniciar incluso llamadas directas a clientes o envío de mensajes. Luego hablaremos porque esto es realmente fantástico. Vamos a hablar un poquito sobre nosotros y ya con esto yo creo que en 10 minutos abrimos para preguntas y habremos terminado el webinar de hoy. Somos una entidad de implementación a nivel mundial, somos una multinacional que cubre diferentes territorios, países, realidades, ecosistemas. No es lo mismo una transacción ejecutada en India que en Europa, que en Latinoamérica, que en Norteamérica. Los ecosistemas son cambiantes, los participantes son cambiantes, algunos formatos incluso son distintos. Y eso nos ha llevado a poder entender en nuestra plataforma, incorporar todos estos ecosistemas para poder hacer la ingesta de información en tiempo real, aplicando modelos de inteligencia artificial y machine learning que permiten proteger a nuestros clientes. Tenemos también la capacidad, como decía, de poder detectar toda esa actividad, analizando y evaluando los comportamientos de forma separada en cada territorio, no con modelos globales, sino con modelos de evaluación y comportamentales individualizados. Esto es otro de los grandes factores. Y luego tenemos una capacidad, derivado de esa individualización en los modelos comportamentales que podemos hacer, tenemos la capacidad de poder ser precisos. Realmente nuestra plataforma es excesivamente, me atrevería a decir, si me permitís la palabra, preciso a la hora de poder detectar no solamente los fraudes, sino también evitar falsos positivos. Otro aspecto también fundamental en la experiencia cliente. No hay nada peor que un cliente enfadado porque le hemos bloqueado una transacción cuando era totalmente legítima. Luego, no solamente se trata de bloquear, bloquear es, entre comillas, permíteme la expresión, fácil, lo difícil es hacerlo sin cometer falsos positivos. Y ahí es donde está ese equilibrio que Inetco proporciona. Vamos a hablar un poco de cómo podemos en una sola plataforma detectar, prevenir y proteger las operaciones legítimas. Detectar cualquier tipo de amenaza con una visión holística, 360 grados, tanto del cliente como de todos mis ecosistemas de pagos, y la prevención de esas eventuales amenazas y ataques que podamos estar sufriendo. Y además proteger, no solamente detectar el fraude, sino proteger las transacciones legítimas que nuestros clientes quieren hacer y que nosotros evidentemente queremos proteger. Primero, la capacidad de precisión, como os decía, utilizando modelos de comportamiento individualizados. No se generan modelos comportamentales de grupo, ni de rebaño, ni poblacionales. Son modelos comportamentales individualizados. Además, son de aprendizaje automático. Cada transacción no solamente retroalimenta el modelo comportamental, sino que además actualiza el modelo en tiempo real sin necesidad de intervención humana, es decir, con autoaprendizaje, tanto de las transacciones fraudulentas como de las transacciones fidedignas, lo que, como os decía, nos permite ser ultra precisos en la detección de anomalías comportamentales. Y aquí es donde está el punto clave, la detección de anomalías comportamentales en tiempo real. Evidentemente, tenemos implementaciones en muchos países del mundo, lo que nos permite conocer diferentes realidades, desde Asia hasta Europa, Latinoamérica, y me atrevo a decir que el continente a nivel de América tiene un comportamiento en los países de habla hispana y en Brasil tienen comportamientos que no son homologables, por ejemplo, a los comportamientos en el norte, donde me refiero en este caso a Estados Unidos y Canadá. Por eso es de vital importancia la creación de modelos individualizados comportamentales por cliente o por tarjeta o por equipo o individuo. Y además nos permite también llegar, al tener todo el lujo de datos, nos permite que todos nuestros clientes tengan la capacidad de llevar a cabo el cumplimiento normativo que se exige en cada país. Recordemos que la normativa varía de país a país, incluso en la misma región, exceptuando, me atrevería a decir, en Europa, donde sí que hay un marco común y donde pocas variaciones pueden hacer los países sobre la normativa
que se dicta a nivel europeo. Pero no es el caso, por ejemplo, de América, de norte, centro y sur, donde cada país es soberano y así lo demuestran las normativas, aunque sí es cierto que vemos una tendencia donde cada vez más se están copiando, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, normativas que parecen estar dando buen resultado de unos países a otros, siendo cada vez más exigentes. Pues con nuestra solución esto se puede conseguir de una manera sencilla, sin sobresaltos y con cierta facilidad. Recordemos que la utilización de inteligencia artificial y de machine learning tiene, por muchas amenazas que podamos entender que pueda tener el machine learning y la inteligencia artificial, tiene aplicaciones muy positivas en el caso de la lucha contra el fraude, como también la tiene en otros sectores, como es el caso de la medicina u otros ambientes. Pero en el caso nuestro de la lucha contra el fraude, podemos monitorear información en tiempo real auténtico, 100%, contando con la totalidad de la información de cada transacción, no solamente en un punto, sino en múltiples lecturas, con aprendizaje automatizado y auto supervisado, sin necesidad de intervención manual, con una visión holística, no solo en todos los canales, sino para cada transacción, desde que empieza hasta que acaba, pasando por todos los puntos por donde es procesada la transacción, precisión absolutamente máxima en la detección de anomalías comportamentales, cálculo de scoring de riesgo y bloqueo de forma autónoma, sin integraciones de transacciones en tiempo real, y además explotación de esta información desde un punto de vista de gestión, de reporting, pero también de analítica de casos de fraude para poder llevar a cabo la detección de nuevos patrones de comportamiento. ¿Cómo accedemos a la información? Podríais preguntaros alguno. Los que ya conocéis nuestra plataforma y los que habéis trabajado con ella, ya lo sabéis. Los que no, esto puede ser un poco una novedad, pero básicamente lo que nos permite nuestra plataforma, lo que permite a nuestros clientes es, independientemente del canal por donde se procesa una transacción, acceder a la totalidad de los datos, data y metadata, que viene dentro de cada protocolo a nivel red de comunicaciones. Esta es una componente un poquito técnica, pero básicamente lo que nos permite es paso a paso, salto a salto, tener la seguridad de que somos capaces de detectar el contenido completo de cada transacción en cada paso que da dentro de la infraestructura. De esta manera somos capaces de tener, como comentaba en el slide anterior, esa visión holística de la transacción, donde holística es que me permite verificar todos los parámetros a lo largo de todo el recorrido de la transacción. Y por lo tanto, puedo crear desde alertas, analíticas, generar modelos de inteligencia artificial con comportamiento habitual y detectar esas anomalías, generar workflows para gestión de casos concretos. Puedo integrarme por APIs con otras aplicaciones para poder llegar a extraer esa información e implementarla en cualquier sistema que requiera de esta información, ya que accedemos, insisto, al 100% de la información que está siendo procesada y esa información es de la entidad que es cliente nuestro y por lo tanto está disponible para su explotación. Y además me permite también integrar o acceder a datos de terceras entidades, teniendo tablas paralelas y podemos estar combinados o en interacción con otras soluciones que haya en el mercado. De alguna manera este slide ya lo hemos estado comentando a lo largo de la presentación, pero sí quiero de alguna manera dejaros muy patente que el acceso a la información, y aquí es donde está la clave, es la data, los datos. La clave está en acceder a los datos en estado crudo, sin que hayan sido filtrados, directamente desde la red de comunicaciones, sin integraciones, sin afectar a la duración o al performance de las transacciones e incluso ser capaz de identificar en qué punto de la infraestructura, en qué punto del momento del viaje que sigue la transacción se ha detectado el evento que pueda resultar fraudulento o incluso pueda resultar comprometedor desde un punto de vista de ciberseguridad. Absolutamente crucial contar con esa información, es fundamental. Luego, tener visibilidad entera, lo que nos permite
tener la capacidad de identificar los comportamientos e incluso identificar, no solamente desde un punto de vista de ciberseguridad o fraude, el que puedan ocurrir anomalías comportamentales, sino también anomalías que puedan afectar al desempeño propio de las transacciones. Es decir, que esto también me ayuda desde un punto de vista de imagen y del servicio que presto a los clientes. Y luego, como os decía, al poder contar con la totalidad de la información y generar modelos comportamentales individualizados, no dependo de casos que ya hayan existido y que por lo tanto ya tengo conocimiento sobre ellos y poder actuar, sino que también puedo hacer lo mismo para casos que no han ocurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque mi capacidad de reacción, la capacidad que INETCO pone sobre la mesa no tiene que ver con casos que ya conozcamos, que también, sino que como lo que evaluamos es la individualidad del comportamiento de cada cliente, de cada tarjeta, de cada dispositivo, no necesito estrictamente conocer lo que ha ocurrido en el pasado a nivel de casos de fraudes ya conocidos para poder corregir, sino que puedo detectar también eventos que no hayan ocurrido en el pasado y por lo tanto me permita tomar decisiones sobre la marcha en tiempo real, puesto que estoy evaluando cada transacción de forma individual comparada con el comportamiento de cada cliente, de cada tarjeta, de forma individualizada y no global como hacen la mayoría de los sistemas. No son modelos de comportamiento de rebaño, como decía, donde metemos miles y miles o millones de personas en el mismo modelo, sino que aquí individualizamos. Cada tarjeta tiene su modelo comportamental, cada cliente, cada dispositivo tiene su modelo comportamental. Por lo tanto, es una analítica totalmente personalizada en tiempo real para cada transacción, para cada cliente. ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos aportar desde un punto de vista de la transformación en cómo se están detectando los fraudes o cómo se deberían detectar? Desde tener una visibilidad limitada donde solo leo datos en un punto y además es información parcial, a tener una visibilidad completa, como decíamos hace 2 slides atrás. Visibilidad completa donde los datos que analizo son totalmente limitados. Os adelanto, son de 6 a 10 datos, no más que eso se utiliza en el mercado. Nosotros podemos evaluar la totalidad de la información, donde además, en el caso de las transacciones, se evalúan de alguna manera por lotes o según van llegando se van evaluando y luego se responde, pero solamente en ciertos puntos. Nosotros podemos evaluar en tiempo real en cualquier punto. Además, podemos evitar que, como decía antes, se utilicen modelos poblacionales donde se hace por grupo de población, por grupo sectorial, por región, por país. No, aquí nosotros podemos evaluar cada transacción, su riesgo de una manera absolutamente individualizada por usuario, tarjeta, dispositivo. Y en cualquier canal, por supuesto. Además, aquí hay transacciones hoy en el mercado, hay soluciones que solamente pueden bloquear transacciones en el switch de pagos, única y exclusivamente. No hay otra opción de bloqueo. Nosotros podemos bloquear en cualquier punto de la infraestructura de manera absolutamente automatizada e independiente sin requerir integraciones. En el caso de algunas soluciones de fraude que ha habido en el mercado, solamente pueden detectar algunos vectores de ataque de todos los que acabamos de comentar. Nosotros podemos detectar todos ellos. Los diferentes vectores que hemos hablado al principio, podemos detectar todos ellos. La pregunta es, después de todo lo que acabamos de ver, después de los diferentes casos que hemos comentado, después de, como os decía al principio, ¿no? Esa película de terror que os he puesto sobre la mesa donde 15 billones, os lo recuerdo, 15 billones solo en Latinoamérica, el coste directo por fraudes. ¿Estáis protegidos? Si estáis protegidos, enhorabuena, ¿no? Alguno respondía en la encuesta que sí, que tiene todo lo necesario. Me alegro, enhorabuena. No es el caso de la mayoría de los clientes o no clientes, potenciales clientes o entrevistas que tenemos. Por desgracia, no es así. Pero no por mala gestión, sino porque evidentemente nuestra solución es absolutamente innovadora, es muy nueva en el mercado. Llevaremos aproximadamente unos 4 para 5 años en el mercado en cuanto a la componente de fraude y ciberseguridad, pero la verdad es que es única y recién patentada, por cierto, hemos recibido ya la patente, es única en el mercado, nadie puede bloquear como nosotros bloqueamos, por ejemplo, a nivel de mensaje, es totalmente patentada y por lo tanto
Es verdad que es una manera nueva, innovadora de abordar el mercado del fraude, de la prevención del fraude, más que del fraude en sí, evidentemente. Y por lo tanto, detectamos muchos clientes que tienen gaps en su gestión de muchas entidades, muchos procesadores de pagos, muchos bancos, muchos retailers, muchos emisores de tarjetas que tienen gaps en su gestión de fraude y a los cuales obviamente nos gustaría ayudar con todo el gusto. Estamos ahora mismo disponibles, creo que al principio en el slide teníais mi contacto. Podéis entrar en nuestra página web, solicitar cualquier tipo de información. Estaremos encantados, yo personalmente, los que me conocéis y que estáis asistiendo al webinar, sabéis que yo disfruto en contacto con los clientes y tendré todo el placer y todo el gusto de poder hablar con vosotros y contactaros. Voy a abrir ahora para preguntas y respuestas. Quedan aproximadamente unos 15 minutos de webinar. Pues quedo a vuestra disposición en este momento a que me hagáis a través de la plataforma. A ver si soy capaz de detectar aquí dónde aparecen las preguntas, que supongo que será aquí en el chat. Adelante, ya lo tengo abierto por si alguno queréis lanzar alguna pregunta. Con gusto, vamos viéndolas sobre la marcha. A ver si consigo yo aquí abrir también. Ok. He visto la lista antes de participantes y algunas personas que ya conozco que eh, encantado de que vengan a asistir a este evento, que participen con nosotros. Veo que no tenéis ninguna. Déjame ver si tengo aquí todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Si no lo hay, con gusto. Pues, creo que tenemos aquí nuestros datos de contacto. Cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto, estamos para echaros una mano, para aclarar, para presentar, para hablar con mayor profundidad, para ciertos temas que sé que son de confidencialidad. Estamos hablando de fraude, ciberseguridad, son temas de una sensibilidad muy elevada, pero con gusto podemos comentarlo. Pues si no hay ninguna pregunta, quedo a vuestra entera disposición. Ha sido un placer y damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y estoy a vuestra disposición. Gracias.